previsiones del Fondo Monetario Internacional que vamos a analizar ya con Federico Steinberg. Don Federico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que es investigador principal de Economía y Comercio Internacional del Real Instituto Elcano. Bueno, dice algo que ya todos percibíamos o lisqueábamos, que es que la economía mundial se va a ralentizar. ¿Sorprendido? ¿Con qué se queda? ¿Qué destaca, Federico? Bueno, no, sorprendido no, porque efectivamente estábamos hablando de que el ciclo de crecimiento es ya muy largo y aunque es verdad que las recesiones en general no mueren de viejas, sino porque hay, las fases de crecimiento no mueren de viejas, sino porque hay fases de desequilibrios y acumulación de problemas, pues esta ya está siendo bastante larga. Y de todas maneras, lo que nos indica el FMI es la tendencia, es decir, una desaceleración que no es grave, diría yo, y además va por barrios. Lo que pasa es que está afectando al conjunto de la economía mundial, algunos países más que otros, por ejemplo, a España mucho menos, pero también es verdad que hay un mensaje que parece que van a tomar nota de él los bancos centrales, que es que dejen de subir tipos, sobre todo la Fed, y hay otro mensaje que es más importante de fondo, que es que con el tema de la guerra comercial, por favor, no lo pongamos peor. Porque ¿es la guerra comercial el principal causante de esa desaceleración de la economía mundial? Bueno, la guerra comercial poco a poco va erosionando el potencial de crecimiento. Entonces, si nos pasamos más tiempo, ya llevamos un año y pico con esta guerra arancelaria, de ponemos aranceles, luego decidimos dejar de ponerlos, hay pactos, pero en algunas zonas no, lo de China se pone peor, luego se pone mejor, ahora vienen problemas en Europa, el año pasado los teníamos con México y Canadá, pues todo esto realmente no ayuda a nada. Es un poco como lo del Brexit, que aunque no se ha producido y seguramente el escenario malo se va a evitar, hay parón en la inversión y en las decisiones de consumo por la incertidumbre. Hablaba de la guerra comercial, ahora sí, ahora no, ahora se tensa más la cuerda, ahora parece que el foco está en Europa. No sé esto cuánto daño nos puede hacer si se repite con Europa la historia que hemos vivido y que seguimos viviendo con China. Bueno, yo creo que no debemos confundirnos con el tuit de Trump de ayer. Básicamente, ojalá todo hubiera sido como esto. Es decir, aquí lo que hay es una decisión de la OMC legal, de organismos multilaterales reguladores que nos regulan a todos y que Trump normalmente no respeta, que dice que tenemos unos subsidios en Europa para el sector de los aviones en Airbus que son incompatibles con la legislación y tenemos que modificarlos. Muy bien, lo haremos y mientras lo hacemos ellos pueden poner aranceles compensatorios. Esto es muy distinto del tema de poner aranceles fuera de las normas alegando seguridad nacional, que es lo que podría venirnos con el tema de los automóviles, pero seguramente más adelante cuando el tema de China y Estados Unidos se calme, porque a Trump en general no le gusta tener dos guerras abiertas. O sea que esto es mala noticia, pero está dentro de la normativa internacional, lo cual, bueno, es más respetable. Hablaba Federico también de otro de los efectos, que es el tema del Brexit. Le veo optimista, ¿no? ¿No cree que haya un Brexit duro porque no le interesa a ninguna de las dos partes? Claro, estamos en un callejón sin salida, estamos en una crisis constitucional en el Reino Unido. Esto va a acabar mal en el sentido de que el Reino Unido va a quedar muy dividido. Pase lo que pase, si se queda nos va a hacer la vida un poco imposible dentro y si se va pues no es buena noticia. Pero también hay cierto consenso, yo creo, en evitar el escenario que sería el más pernicioso desde el punto de vista económico, que es la salida caótica. Vamos a ver en qué resulta, pero básicamente hay un consenso sobre que nadie quiere ese escenario. Pero si hay una extensión del Brexit o de las negociaciones hasta el año 2020, eso sería como prolongar la incertidumbre y tener ahí como un lastre que vamos a seguir arrastrando hasta ese año por lo menos, para la economía, ¿no? Para el crecimiento. Sí, pero sería sin duda mucho menos grave que el escenario de salida caótica. Es decir, esto es más sobrellevable. Esto sobre todo, de hecho, se va a notar en el Reino Unido, porque ahí es donde se dejan de hacer todas esas inversiones. Pero bueno, tenemos que lidiar con esta realidad. Sería como decir que el tema de Cataluña no existe, pues existe, hay que lidiar con él. Otra cosa es qué impacto económico está teniendo. Pues un Brexit, mientras no se produzca la salida caótica, pues no tiene un impacto negativo muy severo. La visión para España es mejor que la de otros países de nuestro entorno, mucho mejor, pero es peor que la que se tenía hace tiempo. No sé si es por las últimas reformas de Pedro Sánchez en materia de salarios, por ejemplo, salario mínimo interprofesional, o porque nos estamos contagiando de ese menor crecimiento del conjunto del mundo.
Bueno, yo creo que tenemos una cuestión tendencial, es decir, yo no creo que el Fondo Monetario Internacional sea muy bueno en afinar ahí en el microdato de cada país. Lo que te da es la tendencia global y esto es lo importante. La Comisión Europea o el propio Gobierno tiene una estimación, o las casas de estudio, el BBVA, la IREF, mucho más certera sobre la economía española que el Fondo Monetario Internacional. Lo que nos está diciendo es que la economía española va a seguir creciendo mucho más que la media de la zona euro, como siempre ocurre, siempre que nosotros tenemos periodos expansivos crecemos más que Europa y siempre que tenemos recesiones son más intensas. Vamos a tener, como siempre, un retardo sobre lo que está pasando en Europa y, básicamente, las medidas últimas yo creo que no se pueden ver todavía claramente en los datos. Lo que tenemos es que hacer reformas para conseguir que el potencial de crecimiento español, cuando vengan mal dadas, que van a venir en algún momento, y el peligro, en todo caso, yo creo que tiene que ver con un lío gordo en Italia que genere contagio hacia nosotros. Si no podemos seguir creciendo bien y creando empleo bien, pues tener unas reformas que necesitan consensos políticos para elevar el potencial de crecimiento. Claro, y sobre todo para impulsar la creación de empleo, porque hemos visto que creciendo por encima del 2% hemos reducido la tasa de paro, pero parece que se ha estancado ese ritmo de reducción, y eso es lo que le da miedo al menos al Fondo Monetario Internacional. Bueno, efectivamente, hay mucha discusión. Yo he hablado con distintos expertos que tienen estudios de distintas maneras que dicen que la última reforma laboral permite crear empleo con crecimiento menor, otra gente es más escéptica, pero efectivamente tenemos un problema que es la temporalidad, como bien sabemos, esta dualidad en el mercado laboral. Necesitamos ir a contratos indefinidos y a unas mejores capacidades para, sacar tasas de desempleo tan altas estructuralmente de nuestra economía. Federico, para terminar, la recesión que parece que tanto temen los mercados financieros, que de vez en cuando el fantasma asoma la cabeza y golpea a los mercados, ¿la ve por algún lado usted? No, yo no la veo y además creo que hacemos un flaco favor porque me parece que ninguno de los riesgos de los que estamos hablando tiene una probabilidad muy alta de materializarse. De hecho, la mayoría son evitables. La guerra comercial se puede gestionar, el Brexit sin acuerdo creo que no se va a producir. Y creo que la gente tiene en mente la recesión de 2008, la de 2012, que fue realmente una de estas que pasan cada 80 o 100 años. Vamos a tener una desaceleración cíclica. En algún momento vamos a tener una recesión en Estados Unidos. Yo no creo que sea ni este año ni el siguiente. Y básicamente me parece que lo único que hace la gente que dice que mañana por la tarde tenemos otra recesión es generar expectativas que se autocumplen y eso es peligroso. ¿Y podría estar cambiando la teoría esta de los ciclos? Porque no podríamos enfrentarnos, en lugar de a crecimientos abultados y a recesiones, a largos periodos de crecimiento moderado, bajos tipos de interés e inflación suave debido a la digitalización, al envejecimiento de la población y la alta deuda de los países. Sí, esa es la tesis del estancamiento secular, que yo creo que tiene bastante validez en los países que están en la frontera tecnológica, es decir, en los países como Japón normalmente pensamos, ¿no? Porque en Europa no. Y en Europa más en los del norte que en los del sur. Yo creo que en el sur tenemos un catch-up importante que hacer de remontada y podemos mantener crecimientos fuertes y la economía mundial va creciendo, pero es cierto que en Holanda, en Dinamarca, etcétera, su estado estacionario, como decimos en los modelos macro de crecimiento, está en tasas de crecimiento muy bajos, a menos que le metan mucha más inmigración y que reestructuren las dinámicas demográficas. Fantástico. Federico Steinberg, un placer charlar con usted. Ha sido muy didáctico. Gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto. Adiós. IG ha patrocinado este espacio.